Bruno Mauricio de Zabala fundó la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo en diciembre de 1726 a partir de un proceso que había comenzado en 1723. Es decir, que se acerca el tricentenario de la capital uruguaya y es pensando en eso que Daniel Martínez presentó una de las propuestas principales de cara a las elecciones del 27 de septiembre, su plan de 300 años de Montevideo. Ustedes saben, la semana pasada aquí en Perspectiva recibimos, por ejemplo, a Pablo Intamusu para hablar de la propuesta de transporte de Álvaro Villar. Hoy continuamos en esa misma senda, continuamos en esa misma línea y recibimos a uno de los integrantes del equipo de campaña de Daniel Martínez para profundizar en algunas de las aristas de este plan 300 años de Montevideo que propone para el departamento. Estamos ahora con el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía. Contador Ferreri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Romina. Un placer estar aquí con ustedes en Radio Mundo. Primero, antes de entrar en profundizar en este plan de 300 años de Montevideo, que es un poco el eje de la campaña de Daniel Martínez, le pregunto, ¿cómo lo lleva esto de la campaña departamental? Porque a priori se lo ve en otro rol totalmente distinto, ¿no? Normalmente hablábamos de números, de déficit de presupuesto, de rendición de cuentas, y ahora lo vemos en imágenes permanentemente recorriendo distintos barrios, hablando con los vecinos, recorriendo ferias vecinales. ¿Cómo le cae ese nuevo rol? La verdad, yo digo siempre lo mismo, yo estoy disfrutando la campaña, porque es de alguna forma complementar mi actividad política con lo que hacía antes. Antes yo trabajé muy cerca de Danilo, era su subsecretario en el Ministerio de Economía, y toda esa etapa de gobierno, de diseñar políticas públicas a nivel macro, es realmente fascinante, y más teniendo un maestro como Danilo. Pero esto, como te decía, es complementario, porque es un nivel de abstracción mucho menor, son temas más concretos, de interacción mucho más directa con los ciudadanos, y en realidad la política también es mucho, o tiene que ver, o tendría mucho que ver siempre, debería de tener que ver siempre con eso, con el contacto directo con la gente. Entonces, poder recorrer, conocer mucho más las necesidades cotidianas de la gente, te da una riqueza en el análisis que yo creo que no es ni mejor ni peor, es complementaria. Entonces, no son muchos los que han tenido la oportunidad de ver las dos cosas. Y también a veces salir de la zona de confort, de lo que uno siempre hace, te hace pensar y te plantea desafíos nuevos. Por eso, para mí es un disfrute, porque estoy aprendiendo, estoy intensificando mi actividad política en un área que no era la más común, y me da una riqueza en el análisis distinta. Entonces, realmente es un disfrute en el buen sentido de la palabra, más allá de, por supuesto, la adrenalina, todo lo que implica, el desgaste que implica una campaña electoral, ¿no? Lo que pasa es que además el cambio en el caso de ustedes es importante, porque también el Ministerio de Economía es considerado quizás de los ministerios más, o de las carteras más frías, más técnicas, y que tiene menos contacto capaz en el día a día con el ciudadano de a pie, ¿no? Sí, obviamente la gestión de política económica es economía, pero obviamente tiene muchísimo de política. Eso es una política pública, es el diseño de política, y nuestro rol era esencialmente político, pero desde otro lugar, como tú decís. O sea, no era en el contacto diario con los vecinos, sino que era más un tema de diseño de políticas, que, te reitero, no es ni mejor ni peor, son facetas complementarias. Esto es como decir, bueno, tuviste la oportunidad de jugar de delantero en un cuadro y ahora estás jugando en el mediocampo. Bueno, de alguna manera te vas transformando en un jugador más completo. Bueno, de alguna manera es eso que te decía, es poder experimentar y disfrutar de distintos roles que yo siento que es hasta un crecimiento personal, ¿no? Siempre salir de la zona de confort está bueno. Y realmente la gestión departamental, el abanico de temas que abarca la Intendencia de Montevideo es increíble, ¿no? Tiene que ver desde que nacemos hasta que nos morimos, desde la partida de nacimiento hasta el certificado de función. En todas las etapas de tu vida hay algo que está relacionado con la Intendencia. Entonces, realmente es un disfrute poder aprender. A los que nos gusta estar siempre aprendiendo, es muy motivante. Hablemos ahora sí de este plan de 300 años de Montevideo. ¿Por qué eligieron el aniversario de la ciudad como eje para un segundo gobierno departamental de Daniel Martínez? Bueno, porque uno podría decir, cumplir 300 años es un hito, más o menos.
o puede transformarlo en un mojón y en un faro con el cual trabajar toda una gestión y vertebrar una serie de políticas públicas en el departamento con una fantástica excusa que son esos 300 años. Entonces, nosotros no lo pensamos solo como una celebración, que lo es, sino que es una fenomenal excusa para poner a punto a la ciudad para celebrar esos 300 años. Entonces, pensamos esto como una serie de agendas que abarcan los distintos temas que te decía que son enormes en la Intendencia de Montevideo, que nos permitan llegar a ese momento, fecha más, fecha menos, pero el hito puede estar ubicado. Por esto que yo decía de que en realidad la Fundación de Montevideo como tal es en el 2026, pero el plan había comenzado en el 23. En el 23, entonces, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Con qué ciudad llegamos? ¿Con qué departamento llegamos a 2023? Entonces, el conjunto de políticas públicas tiene que ver con tener una zanahoria para llegar con la ciudad de gala, por decirlo de alguna manera, a ese momento. Queremos tener la mejor ciudad posible. Este periodo que está terminando se ha caracterizado por ser un periodo récord de inversiones en el departamento, cerca de 800 millones de dólares. El salto en infraestructura lo vemos, lo apreciamos y a veces hasta lo sufrimos por todos los inconvenientes que a veces generan las obras, pero sobre esa base tan importante planeamos un conjunto de agendas para llegar con una ciudad que dé otro salto cuantitativo y sobre todo cualitativo, ¿no? Menciona eso de la zanahoria, ahí se ve en el programa, dicen, será el eje continuo sobre el sentido de las acciones y creará un gran objetivo común. O sea, como que el tener esa zanahoria adelante va a hacer que toda la intendencia, la gestión departamental tenga ese fin, ¿no? Se piense en función de eso. Sí, y además, Romina, que sea el eje vertebrador de lo que van a ser las acciones de la Intendencia, pero también que sea un motivo de orgullo y de refuerzo del sentido de pertenencia de los montevideanos en su conjunto, de los ciudadanos. Es decir, bueno, vamos todos atrás de este gran objetivo que es tener a una Montevideo transformada para ese momento. Veía también se menciona que dice en el programa mismo, tendrá valor por su celebración, por su nivel de inversión, por el rescate patrimonial del pasado, por la construcción del futuro y también promueve un ritmo acelerado de gestión. Eso les preocupa también. Que esté eso como meta, como mojón a llegar, es importante para poder ir concretando y que se vayan viendo todo lo que plantean. Exactamente, y para eso, esto lo digo con mucho respeto por los demás candidatos del Frente Amplio y de la oposición a la Intendencia. En el caso nuestro, además de ese mojón, tenemos una ventaja que es la experiencia acumulada de Daniel Martínez. Daniel Martínez no tiene costo de aterrizaje, por decirlo de alguna manera. Si Daniel gana y es electo por los montevideanos, a las 48 horas está trabajando y no hay un costo de aprendizaje. Es decir, a cualquiera que aterriza en una gestión o en un organismo de la complejidad y la riqueza de la Intendencia, naturalmente tiene un periodo de aprendizaje que Daniel ya lo tuvo cuando comenzó el periodo anterior. Entonces, esto le va a permitir, en el caso de que los montevideanos lo elijan, le permitirá a las 48 horas ya estar ejecutando su plan sin perder un minuto y por lo tanto poder avanzar rápidamente hacia ese momento, además continuando el proceso de transformación de gestión que Daniel ha tenido, ha llevado adelante en la Intendencia de Montevideo con gestiones por proyectos, que esos proyectos abarquen de manera transversal a todas las áreas de la Intendencia, que se trabaje como un verdadero equipo. Y hay un dato que a mí cuando comencé a meterme más en estos temas, me llamó mucho la atención. Montevideo llegó en el 2019 a un concurso de ciudades inteligentes a nivel global, donde se ubicó entre las 6 primeras ciudades y en las distintas áreas obtuvo distintos puntajes que le dio de manera combinada ese sexto puesto, pero en lo que tiene que ver con la gestión por proyectos, Montevideo quedó primera. Bueno, hay que continuar avanzando en ese camino para poder implementar esta agenda que es realmente muy ambiciosa. En ese sentido usted decía, bueno, Daniel Martínez tiene la ventaja de conocer mucho ya de la gestión departamental y de Montevideo. La contra puede ser, bueno, también se enfrenta a ¿y por qué no se hizo en esta administración, no? Sí, pero yo creo que eso tiene una respuesta bastante clara y comprensible. Primero, las ciudades, me gusta definirlo como organismos vivos, o sea, están en constante cambio, en constante movimiento, en constante evolución, y por lo tanto hay problemas que quizás ahora sean más acuciantes y antes no lo eran,
Y además, en segundo lugar, la Intendencia tampoco cuenta con recursos infinitos como para decir, bueno, en 5 años hago todo. Nosotros, y bueno, ahí mantenemos la beta de interés por los números, y hacíamos la cuenta con Daniel, si uno quisiera dejar Montevideo sin asentamientos, con todas las calles a nuevo, con todos los espacios públicos a nuevo, con todo el saneamiento hecho, con todas las áreas verdes puestas a punto, la inversión que requeriría la ciudad sería de 7.000 millones de dólares. La Intendencia recauda aproximadamente 500 por año. Entonces, obviamente, y de ahí paga sueldos y hace todas sus actividades así, absolutamente imposible. Entonces, lo que uno tiene que hacer es un proceso acumulativo de mejora continua e ir atendiendo y priorizando, obviamente, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se ha hecho. Yo creo que, reitero, el cambio es notorio a meter infraestructural en la ciudad, pero quedan muchas cosas por hacer y por eso tenemos un plan de obras que seguramente ahora continuaremos comentando, pero en esa lógica de proceso evolutivo y acumulativo. Vayamos a eso, ¿no? A los puntos que están dentro del Plan 300 años. Expliquemos brevemente. El Plan 300 años incluye lo que ustedes definieron como 8 agendas de transformaciones, ¿no? Una agenda verde, una agenda de infraestructura integradora, una agenda de cultura ciudadana, una de movilidad y transporte, una de convivencia, una agenda productiva, una de innovación y una de conmemoración y celebración. Es así como se estructura el documento. Y dejamos la conmemoración y celebración para lo último, porque justamente primero tenemos que hacer las 7 para luego llegar bien y festejar mucho los 300 años de Montevideo. Le propongo, hoy no nos va a dar el tiempo para pasar y focalizarnos en todos estos puntos que se plantean allí, pero vamos a tomar algunos que capaz que para los montevideanos también son de los que están más que tienen que ver con su día a día, con su barrio, con su casa. La agenda verde que se plantean, ¿no? Centrémonos en esta agenda verde. Empecemos por lo que denominan dentro de, o lo que enumeran dentro de la agenda verde. Ahí se plantea un sistema de clasificación, reciclaje y valorización de residuos, que ahora después le pregunto por eso. Después, certificación de calidad ambiental de las 8 playas del oeste de Montevideo. ¿Eso qué importancia le dan como tal? Mucha importancia, mucha importancia. Primero porque, y un comentario previo a eso, así como te decía que los festejos estuvieran en el 8º lugar, no era casual, tampoco es casual que en el primer lugar esté la agenda verde, porque creemos que los desafíos medioambientales que tenemos son muchos y la preocupación de los ciudadanos tiene que ser central sobre estos temas porque hace a tener una ciudad y un departamento sustentable. Para nosotros es realmente muy importante. En el tema en el caso de la certificación de la calidad ambiental de las playas del oeste de Montevideo, yo creo que tiene que ver con una preocupación ambiental y también con una cuestión de equidad. ¿Por qué? Primero, porque tener esa certificación implica que están en condiciones medioambientales, de que están aptas para el uso de los ciudadanos, y eso obviamente tiene su correlato con la calidad medioambiental, pero también una cuestión de equidad porque las playas del este de Montevideo, sobre todo la faja costera es donde, en el este de Montevideo, donde está la población de mayores recursos en la ciudad, toda esa zona tiene certificación ambiental. Entonces nos parece una cuestión de equidad que la otra zona de Montevideo también lo tenga. A mí hay 2 playas, y ahora que te decía que estoy conociendo mucho más Montevideo, hay 2 playas de Montevideo que son las que probablemente más me gusten. Me gustan las playas más bien chiquitas. Me gusta mucho La Mulata, ahí por Punta Gorda, y la que realmente me encanta es la Colorada en el oeste de Montevideo. Recomiendo ir a verla a quienes no la conocen. ¿Por qué La Mulata tiene certificación ambiental y no la tiene la Colorada? Son 2 lugares hermosos, deberían tener el mismo tratamiento. Bueno, nos proponemos avanzar en ese sentido para que las 8 playas del oeste de Montevideo lo tengan. Eso va a ser posible porque se está poniendo en servicio la planta de pretratamiento de Punta Yeguas, que eso nos va a permitir además tener mejoras en general en la bahía de Montevideo. Entonces, bueno, puesta esta planta de pretratamiento en funcionamiento, más otras acciones que hay que desarrollar, nos va a permitir llegar al 2023 el mejoramiento de aguas para que exactamente. En esas playas además seguramente haya que hacer otras acciones, como te decía, como reordenar lo que tiene que ver con
los pescadores que desde allí salen. Tenemos muchos pescadores que salen desde la propia La Colorado, también desde Punta Yeguas y demás. Hay que ordenar un poco mejor eso, permitiendo que quienes tienen su fuente de trabajo la continúen teniendo, pero también colaborando para que allí haya calidad medioambiental. O sea, hay varias acciones para desarrollar allí. Después, dentro de este ítem de la Agenda Verde, está el plan de reverdecer urbano, plantación de 50.000 árboles en zonas grises y asfáltica de la ciudad. ¿Entienden que eso que a Montevideo le falta verde? Montevideo tiene mucho verde, pero de alguna manera lo tiene distribuido heterogéneamente. Creemos que hay zonas de Montevideo donde ha avanzado mucho la construcción, se ha puesto, por decirlo de alguna manera, mucho asfalto, mucho cemento, y es bueno tener un plan para, en esas zonas, reverdecerlas, es decir, colaborar a tener más espacios públicos con verde. Y ahí es que nos planteamos, no en toda la ciudad, porque hay, reitero, por ejemplo, el 60% del territorio del departamento es rural, entonces no es en todo Montevideo, pero sí en zonas específicas tenemos que reverdecerla a la ciudad, y por eso nos planteamos este plan para plantar unos 50.000 árboles y especies vegetales. Después, buscan posicionar a Montevideo como capital agroecológica de América Latina. ¿Eso qué nos daría? Bueno, como te decía, el 60% del territorio del departamento es rural. Tenemos aproximadamente unos 1.350, 1.360 productores rurales que trabajan en esa zona de Montevideo, dando empleo a unas 5.000 personas, y allí viven unas 60.000 personas. Poder desarrollar y potenciar toda esta actividad rural, agrícola, nos va a permitir continuar mejorando lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad alimentaria. Y esto también, por ejemplo, está vinculado a la puesta en marcha de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, una obra de $100 millones que implica sacar el mercado modelo del centro geográfico de la ciudad y llevarlo allí a la ruta 5. El ex mercado modelo tiene una superficie de unas 9 hectáreas, aquí se está llevando a unas 90 hectáreas, va a ser el centro logístico de la producción hortifrutícola, no solo de Montevideo, sino en general de todo el país, por lo menos del área metropolitana seguro, y por lo tanto, teniendo ese centro de distribución que va a potenciar nuevos negocios, combinarlo con potenciar la actividad agrícola en la zona rural del departamento, creemos que es algo muy bueno. Y aquí pasó un aviso que nos sorprendió enormemente, para mal, lamentablemente, tiene que ver con un artículo de la ley de presupuesto, en el cual a esta persona de derecho público no estatal, que es la que implica la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, básicamente la parte mayor de la inversión la hizo la Intendencia de Montevideo, hay también una parte de inversión privada, hay una inversión menor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y un préstamo bancario que se tomó para cerrar todo el paquete de esta obra de $100 millones. Se puso un artículo en la ley de presupuesto, esperemos que no se vote, donde se pasa la gobernanza o se pone que quienes la van a dirigir son funcionarios o son representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quitando a Montevideo de una obra que hizo, por lo cual realmente nos llamó la atención y nos preocupa. Pero bueno, veremos cómo avanza eso. El objetivo central de todo eso tiene que ver con potenciar la actividad agrícola en Montevideo. Siguiendo con la Agenda Verde, yo decía, incluida en este capítulo, digamos, está quizás uno de los temas que le generó más problemas a Daniel Martínez en su periodo, ¿no? Que es lo que tiene que ver con los residuos. ¿Qué sería distinto esta vez para trabajar el tema residuos? Bueno, el tema de residuos tiene un ciclo de gestión de los mismos que abarca mucho más que la recolección. Tiene etapas antes y etapas después. Yo creo que en el tema de recolección, a pesar de todos los problemas, se ha mejorado. Se ha mejorado porque se invirtió mucho en camiones, se invirtió mucho en equipamiento como en los contenedores. Varios millones de dólares se han puesto para tratar de mejorar, aunque no a la altura de las expectativas de los montevideanos. En esa parte del ciclo igual hay que continuar mejorando. Pero hay otras etapas que tienen que ver con lo previo y con lo posterior a la recolección que hay que atender. Nosotros queremos avanzar en un ambicioso plan para la etapa previa que tiene que ver con la clasificación en origen, que nos permita reciclar
y luego al final con valorizar los residuos. Ahí, en la clasificación en origen. Bueno, o la gente escucha el tema del reciclaje y va a decir, bueno, hace años que en Montevideo estamos tratando, ¿no? Se han implementado planes, programas y más programas y nunca, por una cosa o por la otra, seguimos con niveles muy bajos todavía. Muy bajos de clasificación en origen. ¿Qué pasaría ahora? Hay que tomar el toro por las astas y avanzar, yo creo que a una velocidad y una potencia mucho mayor. Y también provocar ciertos quiebres que permitan ir haciendo cambios culturales. Hay que hacer un clic cultural en la gente, porque, o sea, por más que la Intendencia quiera avanzar y estimular programas de reciclaje, si no hay un clic en la gente, esto es muy difícil, porque al final requiere de cada uno de nosotros que vaya avanzando en clasificar en su domicilio. Por eso nosotros estamos viendo un plan que nos permita. El objetivo de este plan es llegar con que el 20% de los residuos sólidos al final del próximo periodo sean reciclados. Esto abarca aproximadamente entre 60 y 90 mil hogares al final del periodo. La idea es comenzar con algunos programas piloto que sean bastante más objetivables, bastante más acotados, y que permitan que esas experiencias se monitoreen y se ejecuten bien. Por ejemplo, ¿estos 60.000 o 90.000 hogares serían dentro del plan piloto? No, eso es lo que implica el 20% de los residuos. Bien. Y la idea es llegar al final del periodo con ese número. Pero, por ejemplo, hay que comenzar con cooperativas de vivienda, donde es más fácil organizar a los vecinos, o por ejemplo con todos los restaurantes, o con determinados centros urbanos, que nos permitan ir generando masa crítica para ir avanzando hacia ese 20%. Obviamente, luego que la máquina está puesta a rodar, es un poco más sencillo, pero no es fácil llegar al 100%. De hecho, yo me animaría a decir que no hay casi ninguna ciudad en el mundo que tiene totalmente reciclado en origen, pero sí creemos que tener una primera etapa donde ese 20% se pueda reciclar en origen y por lo tanto tener una masa crítica muy grande para ir haciendo compost, que nos permite, entre otras cosas, ir valorizando, ya estoy en la etapa final de la gestión de los residuos, valorizando los residuos, creemos que sería un salto de calidad importante. Pero, a ver, y también un cambio de gestión, te iba a decir, también cambia, ¿no? Porque ahí ya no es que, bueno, voy todos los días y tiro en el contenedor la bolsa de residuos. Bueno, eso le iba a preguntar. En la práctica, ¿cómo se implementaría ese cambio desde el origen? Porque tenemos ahora el ejemplo de lo que sucede en Canelones, que ha optado por un sistema particular, ¿no?, de gestión de residuos, donde cada vecino tiene 2 contenedores, pero 2 contenedores en la puerta de su casa, digamos. Exacto. ¿No? ¿A qué iríamos en Montevideo con la gestión de Daniel Martínez? Yo creo que esa es una experiencia bien interesante, la de Canelones, que está funcionando muy bien y de la cual Montevideo puede aprender mucho. No quiere decir que la haga exactamente igual, pero por ejemplo, para empezar, sí va a haber 2 recolecciones distintas, una de los residuos orgánicos y otra del resto de los residuos. Y no van a pasar todos los días los 2 camiones, obviamente. Bueno, tendremos que acostumbrarnos que, por decir algo, ¿no?, los lunes pasa, tenemos que tirar el residuo orgánico y los martes el otro. Habrá que ir haciendo ese clic cultural, adquiriendo nuevos hábitos que nos permitan avanzar en esto. Por eso te decía... Mientras eso quedaría adentro de las casas, o sea, el contenedor sería adentro de la casa. Esas cosas hay que implementarlas, pero por ejemplo uno en su casa podría tener, por ejemplo, 2 tachos de basura, y los lunes saca uno y el martes va sacando el otro, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Hay que ir afinando luego ese esquema de recolección, y por eso decimos que lo primero que hay que atender son espacios acotados y que sean más sencillos de organizar. Por ejemplo, una cooperativa de viviendas, donde ahí se puede trabajar en conjunto con los vecinos. Siempre hay comisiones de las cooperativas, hay vecinos organizados. Eso nos puede ir haciendo mover la rueda para que luego se vaya extendiendo para llegar al final del periodo a ese rango de 60 a 90 mil viviendas. Pero así que después hay que afinar la operativa de ese sistema de recolección, que entre otras cosas, claro, va ese sistema de reciclaje que, entre otras cosas, implica un cambio en el sistema de recolección como tal. Sí, como te decía, implica que va a haber recolecciones de un tipo de residuos por un lado y del otro por el otro, para que luego también se traten de manera diferente en la disposición final, y que aquellos que son residuos orgánicos se puedan valorizar después, por ejemplo, compostando, ¿no? Y que de alguna manera se ata en esa economía circular con lo que hablábamos de posicionar a Montevideo como un centro, como una capital agroecológica, ¿no? Porque compostando generamos también materia prima para la actividad agrícola, ¿no?
Ujú. Y eso entonces queda después por ver más detalles. En la cooperativa de vivienda funcionaría así, con que dos grandes lugares donde cada uno de los vecinos tirara su tipo de residuos. Te reitero, hay que terminar de afinar, pero supongamos que tenemos ahora sí un contenedor naranja y uno verde, claramente diferenciados, que se recogen días distintos, o puede ser en algunos otros casos. Hay que adaptarlo a la casuística de cada lugar, por ejemplo, como la experiencia particular de Canelones, ¿no? O sea, tenemos que ver en cada zona cuál es mejor de los aspectos, y para eso hay que ir disparando planes piloto de un tipo y del otro para ir llevando la evolución hacia donde queremos. Ahí plantean también, y usted lo mencionaba, el cambio cultural, la transformación cultural de la relación de los montevideanos con los residuos, ¿no? Las campañas de concientización y de información, está visto, no resultan suficientes. ¿Entienden que hay que dar un paso más, establecer un poco de premio y castigo también? Yo creo que son varias las cosas. Primero, tiene que haber premios. Tiene que haber castigos para quienes no cumplan, y tiene que haber sobre todo una interacción mucho mayor con los vecinos, ¿no? Por eso es más fácil comenzar donde hay sociedad organizada, donde hay vecinos organizados. Eso te permite una interacción mucho más eficiente al principio. Después que empezás a hacer girar distintas ruedas, el tren va funcionando de manera más sencilla, pero ese clic es más fácil hacerlo donde hay sociedad organizada. Por eso yo creo que es un esquema que tiene varias cosas: inversión, mejor gestión, interacción con los vecinos y premios y castigos, ¿no? Y cuando se hacen las cosas bien, los cambios culturales ocurren. Pongo dos ejemplos. El primero fue el primer gobierno de Tabaré a nivel nacional, cuando se puso la prohibición de fumar en lugares cerrados. Primero fue un cimbronazo, pero rápidamente la ciudadanía se acostumbró. Y el segundo, en el segundo gobierno de Tabaré, la ley de bolsas plásticas, que se hizo un cambio por bolsas que son biodegradables. Hubo un cambio enorme para volver a la vieja y querida chismosa, a las bolsas no descartables, y también funcionó muy bien. Entonces, hay experiencias donde vemos que la ciudadanía, con los estímulos correctos, ya sea de premios, de castigos y de comunicación, responde de la manera correcta y adecuada. ¿Están ya definidos cuáles serían esos premios y castigos? Bueno, en eso estamos trabajando, lo estamos afinando, pero seguramente sí, la idea es llegar con esto pronto para el primer día de la gestión. La pregunta que uno puede hacerse, y que el oyente seguramente se esté haciendo, es ¿por qué esta vez sí puede darse un cambio en lo que tiene que ver con la gestión de residuos y en la limpieza de la ciudad que no se pudo hacer hasta ahora? Y ahí un elemento que aparece es el tema de hasta la relación con ADEOM en lo que tiene que ver con los residuos, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Ahí puede haber un cambio? ¿Qué están pensando? Sí, la relación con ADEOM ha sido un tema complejo para todos los gobiernos departamentales, desde, yo diría, los últimos 30 años por lo menos, y ahí hay que apelar mucho al diálogo, ¿no? A trabajar en conjunto, a dialogar, pero también teniendo claro que los roles son distintos, ¿no? En el caso lógico y natural de un sindicato, el interés fundamental es el de sus afiliados, defender a quienes integran, a los trabajadores que integran el sindicato, y el rol de quienes son electos para gobernar es poner en el centro de sus desvelos a los ciudadanos. Bueno, hay que dialogar y tratar de trabajar en conjunto para que esas visiones no sean antagónicas y que se puedan generar espacios de coincidencia donde, poniendo en el centro al ciudadano, también se respeten los derechos de los trabajadores. En eso hay que trabajar, y el único camino posible es el diálogo. A veces con el diálogo no alcanza, pero sin diálogo nada es posible. Y en eso yo ya he tenido experiencias en la gestión pública y tengo claro que sin diálogo no es posible avanzar. Tú me preguntabas por qué no se avanzó antes. Bueno, como te decía, en el periodo que está por terminar, el foco principal estuvo, y en eso ha habido mejoras, en la etapa de la recolección, con una inversión millonaria en dólares. Hoy tenemos muchos más contenedores,
tenemos muchos más camiones, seguramente haya que afinar cuestiones de gestión, pero el equipamiento con el que se cuenta hoy es superior al punto de partida en el año 2015. Por eso, habiendo puesto sobre también todo hay diferencias en la ciudad, en dónde cómo se gestiona, ¿no? Estoy de acuerdo estoy pensando en lo que tiene que ver con los municipios donde la recolección es tercerizada y los municipios donde no. Después tenés cosas donde vos no podés tener un único sistema y estas cosas uno las aprende recorriendo, porque uno puede pensar en un esquema de los contenedores grandes para toda la ciudad que aparece como el más eficiente, pero después, cuando caminás Montevideo, hay muchas zonas del departamento donde las calles no son lo suficientemente anchas o amplias para que entren los camiones que pueden maniobrar con esos contenedores grandes, y por lo tanto tenés que ir a esquema de contenedores más pequeños. Entonces, bueno, ahí te cambia la forma de la gestión. Y hay lugares a donde ni siquiera entran camiones, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando por ejemplo, de los asentamientos que se han reducido en esta administración pasada, pero seguís teniendo cerca de 200 en todo el departamento. Pero a propósito Entonces, de esto que yo le decía, tenés una realidad como muy heterogénea que tenés que atenderla toda, obviamente, ¿no? Álvaro de la audiencia pregunta, ¿no piensan en privatizar la recolección y la gestión de las plantas de tratamiento de residuos? Bueno, son opciones. En algunas zonas la recolección está privatizada. Sí, pero habría que seguir ampliándola en todo caso. A mí me parece que en esas cosas no hay que ser dogmático. Ni hay que municipalizar todo, ni hay que privatizar todo. Lo que está en el foco es la calidad del servicio para el ciudadano. Y habrá zonas en las cuales es mejor una cosa y habrá zonas en las cuales será mejor otra. Hay que mirarlo con la cabeza abierta y sin dogmas. No siempre lo público es lo más eficiente, pero tampoco es cierto que siempre lo privado sea lo más eficiente, ¿no? Entonces, hay que ir ahí buscando el equilibrio y viendo caso a caso qué es lo mejor. Estoy mirando, tocamos este tema y es un aspecto sensible para los oyentes, porque, por ejemplo, Nelson dice, en definitiva, más o menos lo mismo, contenedores verdes y naranjas, nosotros acá y ADEOM allá. Bueno, no, la idea es que no sea lo mismo. Una cosa es los contenedores o la forma de organizarlo, y otra cosa es cómo tiene que ser la relación con el sindicato. Luego de algunos cambios, en líneas generales, en el último tiempo ha habido, específicamente en el área de recolección de residuos, me estoy refiriendo, yo diría ya casi que en el último año, un nivel de sintonía bastante mejor entre la administración y el sindicato. Ha habido cambios, ¿no? Hace tiempo que no hay tanto, por decirlo en términos coloquiales, tanto lío. Se celebró como un éxito, por ejemplo, el verano pasado, cuando los primeros días del año, ahí en las fiestas y los primeros días del año, no hubo conflicto de ADEOM, ¿no? Sí, bueno, esas fechas son los picos. Uno no puede evaluar solo una gestión por los picos, sino que tiene que hacerla con un horizonte temporal más largo, pero también tenemos que llegar a una situación en la cual festejar que en los días picos se hacen las cosas bien no sea algo lógico. O sea, no debería ser algo que tengamos que festejar todos los años, sino que ojalá lleguemos a un punto en el cual eso sea lo natural, ¿no? Y que sea lo normal. Bueno, ese es parte también del desafío. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Pablo Ferreri, integrante del equipo de la campaña de Daniel Martínez como candidato a la Intendencia de Montevideo. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos recibiendo a Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía y actual integrante del equipo de campaña de Daniel Martínez en su candidatura a Intendente de Montevideo. Hace unos días presentaron el plan 300 años de Montevideo y es sobre ese eje de campaña que estamos conversando. Recién hablábamos de uno de los ítems que tiene este plan de 300 años de Montevideo, que era la Agenda Verde, entre lo que se incluye uno de los puntos más controvertidos siempre que se habla de gestión municipal, que es lo que tiene que ver con los residuos. Ahora pasemos a otro de los puntos de la agenda, otro de los aspectos que plantea este plan 300 años de Montevideo, que es la agenda de infraestructura integradora. Un plan de obras que definen como ambicioso, ¿no? Y ahí se señalan
dos aspectos, básicamente: infraestructura urbana estructural y vialidad, y por otro lado, la de convivencia, digamos, ¿no? Para mencionar y por lo menos recorrer algunas de las principales obras que tienen previstas, en lo que tiene que ver con infraestructura urbana estructural y vialidad. ¿A quién le puede parar los pelos de punta con decir más obras? No. Pero a ver, ¿cuáles entienden que son necesarias y que porque es necesario plantearlas ahora en este plan de 300 años? Sí, en primer lugar, te hago un comentario general antes de ir a los aspectos particulares. Nosotros hicimos un plan de obras que tiene distintas áreas, como tú mencionabas, también incluye una tercer pata que tiene que ver con el saneamiento y los proyectos de drenaje, que hace a la calidad ambiental. No se ve, pero es súper importante. Montevideo además es el único departamento del Uruguay que se hace cargo de su saneamiento. El resto está a cargo de OCE en el resto del Uruguay. Este plan de 250 millones de dólares tiene un par de características. En primer lugar, no es una única gran obra, sino que es un conjunto de obras que se distribuyen en todo el departamento, y además tiene un mayor énfasis, como ocurrió con el plan del periodo que está terminando, tiene un mayor énfasis de obras en aquellas zonas de Montevideo donde la infraestructura es de menor nivel, o donde el punto de partida de quienes allí viven es más bajo que el punto de partida de aquellos que viven en zonas con mejores niveles de ingresos. Es decir, también la infraestructura tiene que tener una mirada de equiparar el punto de partida, de dar oportunidades a quienes no la tienen, y por eso, por ejemplo, en este periodo se hizo Belloni, se hizo Camino Civil, se hizo la Plaza Débora Céspedes en el Cerro, se arregló el Parque Capurro, es decir, se fue poniendo, o se hizo el Crece, también hablando de infraestructura de convivencia en Flor de Maroñas, es decir, llevar con la infraestructura oportunidades a quienes no la tenían. Y ese es el mismo principio rector que utilizamos para este plan, es decir, distribuirlas hacia Montevideo con mayor énfasis en las zonas donde hay más carencias. Y en segundo lugar, es un plan que desde lo económico y lo financiero está blindado, es decir, no depende de que se puedan se otorguen o no préstamos con organismos internacionales que requieren autorización del gobierno nacional, o tampoco se requieren tomar préstamos que necesiten mayorías especiales de la Junta Departamental, porque probablemente eso pueda no tenerse en función de la realidad política. Entonces, este plan está hecho, sí, o está pensado para ser hecho con los recursos propios de la Intendencia. Nosotros evaluamos que la capacidad de inversión directa y propia de la Intendencia para estos aspectos va a estar en el entorno de unos 50 millones de dólares anuales, y por eso se hace un plan de 250 millones de dólares con las características que te he comentado. O sea, ya no se iría por un fideicomiso como el fideicomiso capital, el fondo capital, perdón, que se instrumentó en la gestión de Daniel Martínez, bueno, y la gestión actual, ¿no? No por lo que implicó esa negociación ahí, dependiendo del acuerdo con los ediles de Edgardo Novick. Sí. Lo que nosotros decimos es, si luego se pueden hacer fideicomisos, o si luego, trabajando en conjunto con el gobierno nacional, se pueden tomar préstamos internacionales, será una buena noticia e implicará que se pueden hacer aún más cosas. Pero nosotros estamos razonando primero en el escenario base, es decir, bueno, esto lo puede hacer la Intendencia por sí misma, y este es el piso que nos comprometemos, y como queremos ser serios y responsables, planteamos esto. Si después podemos hacer más cosas, fantástico, mejor para los montevideanos. Pero este es el plan que de alguna manera está blindado, es decir, la Intendencia va a contar con sus recursos y va a poder llevarlo adelante. Mencionemos alguna de las obras que se prevén, ¿no? Sí, aquí hay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con infraestructura urbana estructural y vialidad, tiene ese nombre porque no es solo hacer más calles, sino que cuando uno hace calles también va corrigiendo temas de saneamiento, de drenaje, temas pluviales, de equipamiento urbano. Y te pongo un ejemplo, lo que tiene que ver con continuar construyendo el tercer carril en Avenida Italia, para que Avenida Italia sea la gran vía rápida de salida y entrada a Montevideo, para después darle, sí, un carácter definitivo más de paseo a la Rambla, ¿no? Son fines distintos los que se persiguen en una vía y en la otra. Aquí lo que estamos planteando, por ejemplo, en esa obra, es hacer el tercer carril entre Barradas, es decir, en el límite allá de Montevideo, y Bolonia,
que es la parte esa que está faltando, pero eso no es solo hacer el tercer carril, sino como te decía, bueno, todo el equipamiento urbano, las paradas, el drenaje, el saneamiento, todo lo que tenga que ver en esa zona, y esa es una obra bien importante para terminar esa obra de acceso rápido, de entrada y salida de Montevideo. Algunas de estas obras estaban pensadas para hacer en el Fondo de Infraestructura Metropolitana, pero el gobierno no le va a dar, ya lo anunció. Yo creo que eso es una discriminación que no corresponde a los montevideanos, porque el Fondo de Infraestructura Metropolitana se daba para equilibrar el desequilibrio que existe en la forma de repartir los recursos que se dan desde el gobierno central a las intendencias a través del Congreso de Intendentes. A Montevideo le toca de todos esos recursos del Congreso de Intendentes un 12% aproximadamente, cuando por población y por niveles de pobreza nunca debería tocarle menos del 25%, es decir, más del doble. La forma que se logró llevar adelante en el periodo pasado, yo estaba del otro lado del mostrador en el Ministerio de Economía, de tratar de equilibrar sin quitarle recursos a las intendencias del interior, fue dándole este Fondo de Infraestructura Metropolitana, que eran 100 millones de dólares para Montevideo y 20 para Canelones. Eso no va a estar en este periodo, y de hecho hay recursos de los 100 millones de dólares del periodo anterior que este gobierno tenía que completar y en principio no está completando. Había obras que estaban programadas para hacer dentro de ese fondo. Nosotros lo que estamos haciendo es decir, bueno, la vamos a hacer igual con recursos propios. Por ejemplo, esa que te decía de Avenida Italia, o por ejemplo, continuar mejorando también Luis Alberto Herrera, que si tú ves el tramo que se hizo entre 8 de octubre y Ramón Anador, cambió la fisonomía de esa zona, que está quedando espectacular. Hay que avanzar en 2 tramos más, uno entre San Martín y General Flores, y el otro entre Ramón Anador y Rivera, para dejar también Luis Alberto Herrera como una arteria bien, una avenida bien amplia, con bicisendas también en donde se está mejorando la infraestructura. Después hay otras obras, como por ejemplo poner a nuevo Luis Valleverres, por lo menos en 2 tramos, entre Ruta 5 y Yugoslavia, y entre Camino Tompkinson y 3 de Abril. Como te decía, en esa distribución geográfica de las obras que estamos pensando. El túnel que se está haciendo en Avenida Italia y Centenario va a destrabar uno de los nudos de tránsito más importantes de la ciudad, y creemos que hay que hacer una obra parecida, análoga, en otro de los nudos que nos va quedando, que es en donde está el monumento a José Valle y Ordóñez, ahí en Boulevard Artigas y Luis Alberto de Herrera. Allí también habría que hacer un túnel que permita destrabar ese nudo, que hoy es de los más complejos que tenemos. Después, como te decía, hay un proyecto muy grande que es transformar toda la Rambla del Cerro, uniéndola con la Rambla de la parte oeste. Se hizo una primera etapa que quedó divina, y ahí hay una muestra de cómo, cuando se hace infraestructura de calidad, los ciudadanos se apropian de ellos y la cuidan. 2 ejemplos, del Parque Débora Céspedes o el Parque Capurro. Hay que ir a verlo lleno de chiquilines jugando, con las familias acompañando, realmente muy lindo. Bueno, ahora nos planteamos hacer una segunda etapa de todo ese proyecto transformador de la Rambla del Cerro. Seguramente es un proyecto que en su totalidad va a abarcar 3 etapas, porque no están los recursos para hacerlo todo junto. Bueno, queremos avanzar allí en una segunda etapa. Después creemos, así como hay que terminar la vía rápida de Avenida Italia, hay otra obra en otra gran arteria que para mí es el paseo democrático más importante del Uruguay, no solo de Montevideo, que es la Rambla, que es a donde nos encontramos todos lo podemos disfrutar, y hay que darle un salto de calidad para que sea bien una vía de paseo. Nosotros ahí estamos planteando todo el recapado de la Rambla, desde la Escollera Sarandí hasta el puente Carrasco, el puente del Arroyo Carrasco, perdón. Y ahí hay que poner, nuevo pavimento, el recapado, pero también mejora de la iluminación, de todo el equipamiento, y proyectos urbanos puntuales, ¿no? Como por ejemplo, esto va atado también a alguna iniciativa del Gobierno Nacional que se está trabajando en conjunto en la zona del faro de Punta Carretas, ¿no? Entonces, si podemos tener una Rambla puesta nuevo, con un enfoque más de paseo, con mejoras en el faro de Punta Carretas, y avanzar en la vía rápida de Avenida Italia, le estamos dando a Montevideo otro cariz importante, ¿no? Después, no son obras tan grandes, pero es absolutamente fundamental continuar con el programa de mejora urbana
que en este periodo de gobierno permitió avanzar en 40 asentamientos. Ya no estás hablando de las grandes avenidas, pero sí en los asentamientos donde en muchos casos no había ni una calle que permitiera que entrara el patrullero, el taxi, la ambulancia, el camión de bomberos. En este periodo, en 40 asentamientos, se construyó la calle principal, se mejoraron fachadas de las casas que estaban, o se mejoraron casas, perdón, de las que estaban en peores condiciones, se puso iluminación. Queremos avanzar con ese programa también en más asentamientos para mejorar la calidad de vida, por lo menos en estas condiciones mínimas que entendemos que todos los montevideanos se merecen. Eso va a implicar también una cantidad importante de recursos. ¿Eso se trabajaría en coordinación con el gobierno nacional? Pensando en que también desde el gobierno nacional se insiste mucho en el tema de los asentamientos. Bueno, sí, yo creo que sí. Hay que ver ahora finalmente en la discusión presupuestal, pero han habido recortes en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento e inversión de todos los ministerios, por lo menos con el decreto 190 que salió y que recortaba un 15% estos rubros en todo el funcionamiento del Estado. Y eso afecta, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda en lo que tiene que ver con su capacidad económica para continuar haciendo realojos. Recordemos que frente a un realojo trabajan en conjunto la Intendencia y el Ministerio de Vivienda. La Intendencia de Montevideo muchas veces lo que pone es la tierra, regulariza, lleva los servicios y luego la construcción está a cargo, obviamente, del Ministerio de Vivienda. Eso implica que un 30% del costo lo asume la Intendencia y un 70%, que es la construcción, el Ministerio de Vivienda. Esperemos que se siga contando con recursos para poder avanzar en realojos. Incluso hubo algunos, o hay algunos que todavía están en dudas, que ya estaban previstos hacer y que, bueno, este recorte los dejó un poco con mayor incertidumbre. Esperemos que, fruto del trabajo conjunto, se pueda continuar en esa línea. Y después, como otro capítulo vial para nosotros muy importante, tiene que ver con avanzar en promover medios de transporte activo, como son las bicisendas, ¿no? Nosotros en este periodo hemos visto un avance importante en bicisendas. Hoy, cuando el espacio físico lo permite, en todas las obras que se están haciendo se están incorporando bicisendas. Nosotros queremos avanzar en una ampliación de la red de bicisendas y ciclovías, en una ampliación de unos 50 kilómetros, que sean no solo nuevas extensiones, sino también que permita interconectar la red ya existente, es decir, que se vaya formando una malla y que por lo tanto podamos ir circulando por zonas cada vez más amplias de la ciudad y que estén interconectadas. Uh-huh. Bueno, eso también va con un sistema de bicicletas públicas, que haya estacionamientos específicos para bicicletas. Bueno, hay un conjunto de obras allí que el sistema de bicis públicos como que todavía no despegó del todo, ¿no? No, bueno, tiene que tener más conexión quizás con cambios a nivel del transporte como sí, tal, ¿no? Esa es otra de las agendas. Me voy un poquito de esto, pero exactamente tiene que ver con eso. Por ejemplo, que hay que darle una universalización al uso de la STM, por ejemplo. Ya se está avanzando para que la STM no sea por las dudas del sistema metropolitano de transporte, claro, la tarjeta. Primero hay que lograr, y en eso se está avanzando ya ahora, para que no solo se pueda utilizar en los ómnibus montevideanos, sino también en los suburbanos. Por ejemplo, que te puedas tomar un Copsa e ir a Canelones pagando con la STM. Hay que ampliar para que además arriba de los ómnibus se pueda pagar con tarjetas de débito o de crédito o con celulares, con código QR. Hay que hacer una reconversión tecnológica allí. Pero también que con esa tarjeta de STM, por ejemplo, puedas bajarte del ómnibus y alquilarte una bici pública y que tengas estaciones donde dejarlas. Y ahí, bueno, con una red densa de ciclovías y con un esquema de bicicletas públicas de este tipo que te decía, yo creo que el salto en el uso va a ser bien importante. Ahora bien, volviendo a la infraestructura, te comentaba lo que eran obras más bien de corte vial y todo lo que lleva asociado para hacer obras más integrales. Pero esta intendencia este periodo que está terminando la intendencia de Daniel se ha caracterizado por una fuerte inversión en infraestructura de convivencia. Y creemos que eso va a ser absolutamente fundamental en el periodo que viene. Estamos en una situación de crisis económica y social generada por la pandemia, que yo estimo que eso se va a agravar con un esquema de recortes que se están planteando a nivel nacional, más pautas salariales que van a implicar pérdida de salario real en el sector público, en el sector privado, y además, como están indexadas por el índice medio de salarios, también pérdida del poder adquisitivo de las pasividades. Todo ese escenario
puede llevar a un mayor nivel de fractura social. Por lo tanto, poner infraestructura que colabore con la convivencia y con la integración adquiere un rol aún más importante. Y ahí, por ejemplo, sí, tenemos varias iniciativas. yo las menciono acá rápido, que nos estamos quedando sin tiempo. Nuevo centro social y deportivo en la zona norte del municipio E. Estamos hablando Malvin Norte, La Unión. Eso es parecido al Crece, que es una obra fantástica con techos del estilo Dieste, hecha en Flor de Maroñas. Queremos hacer otro en esta otra zona de Montevideo que realmente necesita esta infraestructura. Lo mismo en la zona de Sayago y Peñarol. Después, construcción de 7 parques infantiles. Puede ser tentadora. A Montevideo le falta mucha infraestructura para los niños, ¿no? Sí, en este periodo se pusieron a punto, se mejoraron y se construyeron en conjunto unas 170 plazas, pero le sigue faltando infraestructura, sobre todo pensando y poniendo foco en la primera infancia. Después, remodelación completa de la Plaza Lafone, intervención integral del barrio Modelo, finalización del Parque Idea Vilariño, en el ex asentamiento y la de Gaspar, ahí Romina, un poco relacionado con lo que un pequeño decía. comentario. Sí. Esa es una muestra clara de cómo se puede mejorar con infraestructura los niveles de integración. Ahí estaba el asentamiento de Isla Gaspar, que fue totalmente realojado, y la idea allí, en ese espacio, es construir un gran parque público. Ya está el terreno totalmente despejado y ya hay obras que están avanzando en la construcción de ese parque. La idea es ponerlo a punto y terminarlo en este periodo de gobierno. Y te cuento otro de estos proyectos en particular que tiene que ver con la iniciativa del fútbol infantil. En este periodo se llevó adelante el plan Salí Jugando, que mejoró muchas canchas de Montevideo, algunas puestas a nuevo y con césped sintético. Nosotros estamos trabajando en conjunto con las 2 ligas de fútbol infantil, que es un tema no menor. Después de la escuela pública, el fútbol infantil es lo que mueve más niños en el Uruguay y en Montevideo en particular. Aproximadamente unas 80.000 personas por fin de semana acompañan a los niños, por lo cual es un gran espacio de integración. Hay unos 134 clubes de fútbol infantil en Montevideo y nosotros lo que queremos, algunos comparten cancha, hay unas 100 canchas de baby fútbol. Nosotros queremos suministrarles la energía eléctrica a costo de la Intendencia. De esas 100 hay unas 50 que requieren ponerle la infraestructura de la red lumínica, y de esas 100 hay unas 15 a las cuales son las que nos darían los recursos para hacerlas a nuevo, con césped sintético, vestuarios, todo lo que se necesita. Es una inversión importante, pero que apunta a ese esquema de integración y de convivencia, pero que va a tener contrapartidas que se están trabajando con las ligas de fútbol infantil. Por ejemplo, ¿cuáles son esas contrapartidas? Una de ellas es ampliar el universo de quienes juegan, y por lo tanto le vamos a requerir que se vayan organizando también campeonatos de fútbol infantil femenino, para que también las niñas puedan tener un espacio de deporte. Y luego, al tener red lumínica, se amplía mucho el horario en que se puede utilizar esta infraestructura, y que por lo tanto también se extiende. El fútbol infantil llega hasta los 12 años, queremos que entre los 13 y los 18 también se utilice este espacio, para que en la edad donde hay mayores necesidades de integración y de hacer deportes, se pueda contar con una red de canchas para ello. Contador Ferreri, mencionamos algo o fuimos abarcando a lo largo de la entrevista algunos de los principales aspectos de este plan 300 años de Montevideo de Daniel Martínez. Quería de todas formas preguntarle, ya que hablamos del tema transporte ahí lateralmente, ¿qué opina de la propuesta de Álvaro Villar en lo que tiene que ver con este tranvía que sugirió para 18 de julio y metrobuses a lo largo de Avenida Italia? Se lo pregunto porque es de las últimas iniciativas que han surgido, que más ha llamado la atención, que ha resultado más novedosa, y de todas formas también tiempo atrás, en otras instancias, Daniel Martínez también ha sugerido, ¿verdad?, trenes eléctricos o ese tipo de infraestructura. Sí, la propuesta a nivel conceptual me parece muy buena. Es una propuesta muy linda. De hecho, a nosotros hay empresas constructoras del sector privado que impulsan proyectos de este tipo. A nosotros, de hecho, nos lo presentaron también allá por el mes de marzo. Y creemos que son realmente muy, muy buenas. Si se pudieran hacer, yo creo que sería un salto muy, muy importante para Montevideo. Sí creemos que en este contexto económico en el cual se va a tener que mover la próxima administración, una obra que tiene un costo que incluso fue explicitado en la propuesta que se lanzó, de $500 millones, está lejos de las posibilidades directas de inversión de la Intendencia de Montevideo, como te decíamos. Sí, Intamuso decía que entendían que estos cambios importantes en la ciudad, bueno, hay que acudir a organismos multilaterales directamente, ¿no? Sí, que es distinto a la cifra que manejó usted de 250 millones,
que en el caso de lo que están proponiendo de obras de infraestructura, bueno, se financiarían con fondos genuinos de la Intendencia como base, ¿no? Sí, nosotros queríamos plantear un plan base que estuviera blindado de cualquier otro avatar más allá de las decisiones propias de la Intendencia. Hacer un plan de 500 millones de dólares, como muy bien comentaba por lo que tú decís, Intamusu, requiere de préstamos internacionales, pero esos préstamos internacionales requieren de mayorías especiales en la Junta o de la autorización del Gobierno Nacional. Por lo tanto, a nosotros nos parece un escenario más difícil y sobre el cual hoy, en este momento, no nos podemos comprometer. Además, también creemos que en el caso de tener un monto de dinero tan significativo, en principio, primero debería haber una distribución geográfica repartida, por decirlo de alguna manera, en el territorio de obras. Pero bueno, esa es nuestra estimación. En el caso de Álvaro Villar y su equipo, hay gente muy competente, manejarán otro escenario, pero en principio no es el que manejamos nosotros. Nosotros preferimos trabajar sobre lo que sabemos que es financiable, viable, según nuestros números. Reitero, no podemos no tener la verdad absoluta, pero sí, dada la capacidad de inversión directa que va a tener la Intendencia, entendemos que lo que estamos planteando sí o sí lo vamos a poder hacer, y no depende de terceros, ¿no? Que me parece que es lo que ocurriría con una inversión de esa magnitud, es decir, de 500 millones de dólares. Contador Pablo Ferreri, integrante del equipo de campaña de Daniel Martínez, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento, retomamos algunos de los aspectos que todavía nos quedaron, por ejemplo, profundizar, entre otras cosas, en el tema de transporte. Como gracias, no, a las órdenes, será siempre un enorme placer.